día, Agustín, buen día. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Brasil y vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Iba a hablar en pretérito, iba a decir lo que ocurrió. No, es lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves el escenario que se plantea ahora a partir de estas elecciones en las que gana Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel? Sí, hay un escenario muy complejo, no cabe duda. Eh, a la vista está, bueno, esa inmensa biografía que ofrece Lula, su resurrección, él mismo lo ha señalado en su discurso bueno, en esta presentación, ¿no es cierto?, a horas de conocerse el resultado. Y hay una cuestión que tiene que ver en cierta medida con la situación latinoamericana. Es el único líder de esa ola de izquierda rosa, diríamos, de la primera década del siglo XXI, que ha sobrevivido y hoy, digamos, ocupa una tercera presidencia, va a ocupar una tercera presidencia, digamos, con su figura añosa, hay que destacar. En ese sentido, no cuenta con la ventaja que podríamos decir, bueno, de una década menos de edad que Correa o Morales o la propia Cristina Kirchner tienen, en términos de compartir, ¿no es cierto?, una misma época. Pero por otro lado, bueno, hay cuestiones que tienen que verse en este futuro. A la vista está el silencio del propio Bolsonaro y sus partidarios, la polarización, el antipetismo, digamos, y su contracara, el antibolsonarismo, que han sido las estrellas de esta campaña electoral. Pero también la crisis de los partidos, en un Brasil de partidos débiles que tienen una larga historia y un federalismo fuerte. Recordemos que el propio Bolsonaro, cuando lanza su campaña a partir del 2014, lo hace con un partido propio de una década de afiliación, pero que, digamos, parecía no acompañar su candidatura, y él mismo dijo, si mi partido no me apoya, cambio de partido. Y en 3 años cambió a 2 partidos más, o sea, en menos de un lustro, digamos, el propio Bolsonaro dejó atrás 3 partidos para lanzarse, para así conseguir esas estructuras que son muy débiles en el Brasil, que hoy están en crisis. Pero hay otros elementos que nosotros podemos ver y que ponen otra vez en cuestión como el empoderamiento que el propio Bolsonaro le dio a los sectores conservadores, Claro. esta Gabriel, actualización de valores conservadores, familia, religión, anticomunismo, homofobia, reacción al igualitarismo propuesto por el PT, lo que muchos que hemos estudiado historia para épocas muy parecidas en términos de este corrimiento hacia la derecha, es lo que se llama el modernismo reaccionario, porque a la vista también un Bolsonaro y sus seguidores que han hecho uso y abuso de los medios de comunicación alternativos, y esto marca, ¿no es cierto?, un desafío para el futuro, para estos 4 años, donde el propio Lula ha señalado que va a ser una única presidencia. Gabriel, ¿y cómo se lee desde la Argentina esto? En términos políticos y en términos de relaciones o de vinculaciones entre la Argentina y este Brasil. Bueno, hay muchos elementos, entre ellos, por supuesto, los compromisos que hemos institucionalizado, aún con sus idas y vueltas que hacen al Mercosur. Hay una cuestión allí de trama económica que, bueno, se verá, depende por supuesto lo que deje las elecciones el año que viene, si tienen un camino diferente, al menos a lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años, con al menos estos últimos 2 años y medio, digo, con Bolsonaro, que por supuesto tenía una agenda más parecida a la que podía presentar el PRO, la coalición que gobernó entre el 15 y el 19, que, digamos, a las pretensiones, por supuesto, de los Fernández en el gobierno. Pero hay otras cuestiones que hacen, por supuesto, a proyectar con mayor potencia la propia
el propio mundo del kirchnerismo y fundamentalmente la figura de Cristina Fernández. De hecho, si nosotros miramos la historia de Lula y la historia de Cristina Fernández en términos de, digamos, de cómo han vivido sus presidencias y cómo han vivido su resurrección, hay un parecido de familia asombroso. Es cierto que Cristina Fernández no ocupa la centralidad de la actual presidencia, porque no es ella la presidenta, pero sí ocupa un lugar muy destacado, y veremos qué sigue en términos de las pretensiones del propio kirchnerismo. Entienden que hay una nueva ola rosa a ver que si tiene otra calidad. si te interpreto, ¿esto revitaliza las posibilidades de Cristina candidata a 2023? Exactamente. Sí, sí, al menos eso es lo que están, digamos, señalando muchos de los actores kirchneristas, no ahora, sino mucho antes. O sea, porque las expectativas en principio, la vuelta al ruedo del propio Lula, después de cárcel, tragedias familiares, una campaña muy feroz en su contra. Recordemos que el Lula, antes de llegar a la cárcel por esa acusación del juez Moro, era un Lula que contaba con una imagen negativa del orden del 56%. Está bien, no es tan alta como la que podemos, digamos, algunas encuestas han registrado respecto a Cristina Kirchner, pero era una imagen negativa, por supuesto, superior a la positiva, y sin embargo, y a pesar de todo, a pesar de esa trayectoria, de sus meses, de su larga prisión, de la pérdida de su mujer, digamos, una serie de otras situaciones políticas y familiares, él regresa al ruedo, y regresa al ruedo con su propia construcción, ¿no es cierto?, de un presidencialismo de coalición. Que eso es otro de los temas que nosotros vamos a ver si tiene éxito en el Brasil y si eventualmente puede repetirse en la Argentina, porque la Argentina al menos del 2019 ha planteado, bueno, la posibilidad de un presidencialismo de coalición que no ha funcionado de acuerdo a lo que los actores lo habían planteado. Gabriel, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, Agustín. Hasta luego. Gabriel Rafar, ex historiador, con él hablamos respecto de este escenario nuevo en Brasil y también las lecturas que se puede hacer desde nuestro propio territorio y de nuestra propia en realidad política, ¿no? La política argentina, cómo puede mirarse en ese espejo que puede ser este escenario electoral que empieza a dibujarse a partir de ayer con las elecciones, la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil y cómo se empieza, como te decíamos, a reflejar también en nuestro país. La primera mañana. En la primera.